hablar ahora sobre la disnea, cianosis, dolor torácico y disfonía, ¿ya? La disnea. Bueno, la disnea, como vamos a ver más adelante, es algo subjetivo, ¿no? La American Thoracic Society dice que es una experiencia subjetiva de malestar ocasionada por la respiración y esto va a consistir pues en muchas etapas, ¿no? Que esta disnea va a variar de intensidad, o sea, puede ser leve, moderada, severa y tiene muchos factores, factores fisiológicos, psicológicos, sociales, ambientales, que pueden alterar en forma secundaria respuestas fisiológicas y de comportamiento. Vamos a ver también cómo una, una disnea puede ser que llegue a la emergencia sin ser emergencia, o puede semejar a un problema cardíaco sin serlo. La disnea no lo podemos nosotros medir, pero sí de repente lo podemos hacer con unas escalas que nos puede sugerir, pero cuando el paciente refiere la intensidad de la disnea no lo podemos en ese momento nosotros ver si es urgente o no en ese momento. La disnea viene de la palabra dis más neo, que significa respiración difícil. Como le digo, es una sensación subjetiva, por lo tanto difícil de definir. Pero el paciente no va a venir a la consulta o a la emergencia diciendo, doctor, tengo disnea, al menos que sea un trabajador de la salud, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que entender que se refiere a la disnea cuando el paciente dice, pues doctor, siento que me falta el aire, me agito, me ahogo, me canso o me fatigo o ya no puedo hacer mis actividades como solía hacer antes. De diferentes formas los puede manifestar en términos de ello la disnea. La disnea también se puede producir en ausencia de enfermedad. Por ejemplo, si uno realiza una actividad física que lleve esfuerzo, lógicamente que nos vamos a cansar. Y uno que no está acostumbrado a hacer esfuerzos físicos, se va a cansar con mucho menos esfuerzo del que sí está acostumbrado a hacer actividades, ¿no? La disnea es algo natural, podría ser en pacientes sanos y realizan actividad que lleven mucho esfuerzo físico. Entonces, ¿cuándo vamos a tener disnea? ¿O cómo tenemos o decimos que tenemos disnea? Eh, el resultado va a consistir en el resultado del aumento del trabajo respiratorio, pero nosotros tenemos ahí músculos que nos van a ayudar para la respiración. Entonces, acá estos músculos no van a estar en ese momento capaces de cubrir esas necesidades, o sea, no van a ser lo suficientemente funcionales para poder soportar esa actividad y el paciente va a entrar pues en la sensación de falta de aire. Ya no va a ser una sensación de falta de aire si está haciendo actividad, sino ya va a haber falta de aire en sí. Entonces acá la disnea se va a producir como consecuencia del trabajo mecánico respiratorio. Y para superar eso, lógicamente, nuestros pulmones hay que romper la elasticidad del pulmón, hacer que el pulmón sea más elástico o que se distienda más para que pueda recibir mayor cantidad de oxígeno y podamos nosotros hacer mayor actividad. Y la resistencia al flujo aéreo de las vías aéreas, como ocurre en lo que es en el asma. Hay resistencia al flujo aéreo, la vía respiratoria, el aire no entra bien, entonces el paciente respira, pero como el aire no entra bien, lógicamente va a tener que hacer respiraciones más frecuentes. Y la fricción tisular también lo menciona. Además se dice que no se conoce con exactitud la zona de la corteza cerebral donde se va a procesar esta información.
ni tampoco las vías nerviosas aferentes. Solo se sabe y se ha comprobado cuando el paciente tiene una disnea per se acompaña pues de una hipercapnia, que significa incremento del CO2, una hipoxia y un aumento del trabajo respiratorio y asociados a factores psicógenos, ¿no? Algunos pueden decir la disnea está localizado acá, todavía eso no se ha podido determinar ni los flujos, cómo va esto de acá. La disnea puede ser ocasionada por problemas respiratorios, por problemas cardiovasculares, por una distensión abdominal, problemas metabólicos y problemas nerviosos, ¿no? Nosotros sabemos que desde el punto de vista respiratorio, y los pulmones cumplen una función, al estar comprometido parte del pulmón o bronquial, ya esa función ya no va a ser la misma, va a estar alterada. Y va a depender del compromiso que esté alterado. ¿Para qué? Para que no se produzca pues ese intercambio gaseoso y lógicamente la necesidad de oxígeno o la necesidad de respirar va a ser mayor. Entonces al paciente lo vamos a ver agitado, lo vamos a ver cansados. En las patologías respiratorias que nos compete a la rotación, vamos a tener las enfermedades obstructivas. Las enfermedades obstructivas, estamos hablando de los problemas bronquiales. Los problemas bronquiales son los que producen enfermedades obstructivas. Entonces, acá tenemos en las enfermedades obstructivas al asma, al EPOC y a los cuadros bronquiales, ¿no? Tenemos, puede ser una neumonía, aparte de los problemas obstructivos, estamos hablando de la neumonía. Entonces acá una neumonía está comprometido el pulmón, no funciona, ya no trabaja una parte del pulmón y lógicamente entra en disnea. La telectasia significa de que a nivel de la vía bronquial se produce una obstrucción y todo lo que debería airearse, entonces ya no pasa el aire, está telectasiado. Y entonces toda esa parte donde está la obstrucción para adelante a donde vaya, el aire no va a entrar y eso se va a poner radiopaco en una radiografía. Entonces el paciente va a tener también la necesidad de respirar mayor y eso muchas veces tenemos que dar fluidificantes o hacer una broncoscopía para desobstruir ese obstáculo que está impidiendo que el aire ingrese. Lógicamente el derrame pleural, la línea va a ser más notoria conforme se vaya llenando de líquido, ¿no? Si fue escoliosis, eso ya una parte de alteración de la caja torácica. En este caso tenemos alteración de la columna vertebral, ¿no? También puede ser un neumotórax, puede ser cualquier tipo de tumores que estén ocupando o reemplazando al tejido pulmonar sano. Cualquier cosa que lo reemplace ya no va a funcionar en forma adecuada. Lógicamente también hay problemas cardiovasculares y de otro índole que nos puede llevar a que el paciente pueda estar presentando disnea. Entonces, desde el punto de vista respiratorio tenemos a ellas y a muchas más. Casi todas las patologías que van a incluir cierto grado de extensión que ocupen el parénquima pulmonar o que obstruyan la vía eh, bronquial va a producir disnea. Acá también si el paciente tiene tuberculosis también va a presentar cierto grado de disnea. Todo va a depender del grado pulmonar que esté comprometido. Las causas más frecuentes de disnea grave, lógicamente, el asma, que es una enfermedad crónica, pero si está en la crisis grave del asma, va a llevar a una disnea marcada que necesita atención urgente. Estos generalmente necesitan ser atendidos ya. El edema agudo del pulmón, generalmente cuando el problema cardíaco ya no se controló y todo está edematizado.
Y no solamente está edematizado, que es el parénquima pulmonar, sino también está edematizado en los miembros inferiores, todo su cuerpo está lleno de líquido. Y acá hay que hacer que el paciente elimine líquido, o sea, dar diuréticos, que lo va a hacer que pierda líquido por medio de la orina en forma abundante, entonces descongestiona todo y el paciente va a poder respirar, ¿no? La obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Eh, Como puede haber de repente un cuerpo extraño, un tromboembolismo pulmonar, un coágulo se puso en un vaso y que prácticamente lo dejó funcionar a ese pulmón. Síndrome de distrés respiratorio, un neumotórax, atención, necesita colocar un tubo de drenaje para poder sacar ese aire, porque con un neumotórax el pulmón prácticamente se colapsa, lo aplasta el pulmón se deja llevar, lo aplasta y solamente de un momento a otro, estando respirando normal, el paciente comienza a respirar con un solo pulmón y lógicamente que entra en una línea aguda o grave. Con el tubo, por ahí tienes, para salir el aire, sale el aire, el pulmón ya no tiene tanta tensión y comienza nuevamente a expandirse. El bolec costal significa que este paciente posiblemente ha sufrido un accidente en la cual pues la caja torácica ya no se mantiene en forma por las diferentes fracturas costales que ha tenido el paciente. Una cardiopatía isquémica, un infarto, eso va a producir una línea también que necesita ser atendido. Un shock o arritmia, necesitamos atender rápidamente a estos pacientes. Y las causas crónicas de línea, tenemos al asma, al EPOC, al EPIC, pero cuando no está en la etapa de descompensación, ¿no? Las formas clínicas que se mencionan acá, tenemos la ortopnea, en la cual el paciente pues, no puede estar en el decúbito, ¿no? Echado eh, en forma horizontal, no va a poder estar, y esto es más frecuente en las insuficiencias cardíacas congestivas. La línea paroxística nocturna también se presenta de aparición brusca tras 2 o 4 horas que el paciente pues ha ido a acostarse, está durmiendo y se despierta pues en forma desesperada, que tiene que sentarse sobre el borde de la cama y desaparece pues cuando este paciente se sienta ahí y espera más o menos que se puede autolimitar de media hora a 1 hora. En la platinea, una línea que se produce en posición erecta y mejora con el decúbito. Este paciente tiene que estar casi en posición de decúbito. La trepapnea, esta línea se va a producir en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, y acá lo tenemos pues a los famosos derrames pleurales, de preferencia masivos, ¿no? No va a poder tolerar el decúbito porque este, es una forma antálgica de poder respirar, tiene que ponerse en sentido contrario. También menciona a la tetralogía de Fallot, una línea en la cual el paciente puede estar tranquilo, no está bien ni en forma erecta, sino tiene que estar en cuclillas el paciente. Entonces, esto de acá hace que el paciente adopte posiciones con la intención de que el paciente esté más tranquilo. Esta escala que les mencionaba a los alumnos de la práctica, cuando hablemos de la línea MRC, esto vamos nosotros a tener que tenerlo presente porque esto se está trabajando en los hospitales a nivel nacional. Y esto, el interno o el residente o el asistente, ya cuando está presentando su historia clínica, dice paciente viene con MRC2 y llega a la emergencia presentando MRC3 o MRC4. Entonces nosotros ya tenemos que ver de qué se está tratando esto. ¿Será una emergencia? ¿De dónde yo tengo que tener presente que el paciente pueda ser ya que esté necesitando oxígeno o no, ¿no? Por ejemplo, el grado 0, porque esta escala va a medir del 1 al 4, perdón, del 0 al 4. El 0, pues, no hay línea, excepto que realice ejercicios intensos, que puede ocurrir
como cualquiera de nosotros que no presentamos, gracias a Dios, por el momento, enfermedad que nos pueda limitar. Y la línea uno sí, ya al andar o subir ya cuesta un poco pronunciada. O cuando, no, cuando solemos ir a alturas, ¿no? A un sitio de altura, en los primeros días, o el primer día sobre todo, cuesta un poco, pero después se adapta el organismo, entonces entramos nuevamente a hacer nuestras actividades ya como solíamos hacer antes. Y el grado 2 ya, si vamos caminando por la calle, dos personas de la misma edad, lógicamente tienen que ir casi al compás, ¿no? Pero caminando en llano, en sitios planos, ¿no? Y no, no se detienen, pues siguen caminando, conversando, siguen caminando, conversando, pero el que ya se detiene, entonces ese paciente posiblemente tenga un cuadro de fondo ya instalado y tenga alguna patología per se, solo que todavía no lo puede saber. El grado 3 ya la persona tiene que detenerse, pasando una cuadra se tiene que detener, o a los pocos minutos. Eso porque ya está su organismo, ya tiene algo dentro, ¿no? Entonces nosotros nos vamos midiendo para que se acuerden y el grado 4 ya impide salir al paciente de la casa. O ya dentro de la casa también el paciente ya se limita un poco a vestirse, a desvestirse, a deambular en la casa ya con cierta dificultad. Entonces nosotros tenemos que, cuando preguntamos al paciente si se cansa, cuándo se cansa, cuando sube escalera, lógicamente que si el paciente sube escalera rápido o cualquiera que sube escalera rápido se va a cansar, pero cuando sube normal ya se está cansando, entonces ahí, si queda ahí, y él camina normal con otras personas, camina más de una cuadra, qué sé yo, entonces podemos decir grado uno. Pero si el paciente está saliendo y ya está llegando, voy al mercado y el mercado está a un cuadra y media y llega cansado, está pasando algo ahí, ¿no? Entonces ya lo ponemos en línea grado 3. Pero si el paciente de la familia dice, no, mi papá ya no sale, o ya camina poco, tengo que ayudarle a vestir, tengo que a veces ayudarle hasta a comer, entonces estamos en una línea grado 4. Esto lo puede tener en forma ya crónica de varios días, o lo puede ocurrir de un momento a otro. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, lo que hemos visto ahí en en las líneas graves o en las líneas agudas, ¿no? Entonces, hay que ver si un paciente estaba bien el día anterior y de un momento a otro presenta una línea brusca aguda, posiblemente tenga un neumotórax o un tromboembolismo pulmonar, ¿no? O de repente el asma bruscamente se descompensó, ¿no? Pero sobre todo el, el neumotórax y el tromboembolismo pulmonar producen líneas así agudas. Vamos ahora a hablar un poco de la cianosis, ¿no? Cianosis, bueno, viene del cianus, palabra griega, que significa azul, ¿no? Entonces, el concepto de esto es la coloración azulada de la piel y membranas mucosas, producidos pues por la cantidad de hemoglobina reducida u otro derivado de la hemoglobina de los vasos sanguíneos pequeños. Entonces acá, cuando veamos nosotros paciente con cianosis, eh, cuando ustedes vean al paciente o cómo es una cianosis, eso ya nunca se van a olvidar, pero hay que tenerlo presente a este término. Ya. Entonces acá te dice que la cianosis se va a desarrollar cuando la concentración absoluta de hemoglobina reducida es de 5 gramos por decilitro o mayor en la sangre capilar, 5 o más. O sea, ¿cuándo se va a producir cianosis? Cuando la hemoglobina reducida sea pues
de 5 a más, pero no voy a poner a mayor, no voy a poner si hay una pregunta que diga cuándo el paciente puede presentar cianosis. Si ponen 4, 3, 5, 10, 11, no van a poner 11 o 10, porque en la literatura dice de 5 o mayor, pero se considera 5, que a partir de 5 ya el paciente puede estar presentando cianosis. O sea, acá, ¿qué sucede? Que el oxígeno es la resultante de la existencia de mecanismos complejos en los animales superiores que permite la llegada, pues, del oxígeno a las células. Este es en el transporte de oxígeno, ¿no? Para ello, pues, para que ustedes saben que para ser transportado el oxígeno en la sangre, tiene que haber los eritrocitos, la cual contiene la hemoglobina, pero si esto no se está produciendo así, entonces no va a llegar el oxígeno en forma adecuada a nivel de las células, sobre todo en los capilares terminales, y ahí va a cambiar su coloración a su lado. Entonces, ¿cómo se va a definir la, la cianosis? La cianosis será un síntoma o un signo. Un signo, ¿por qué? Porque nosotros lo evidenciamos, el color azulado. Muchas veces el paciente ni cuenta se da, porque él está preocupado en respirar, él está preocupado en de repente en su problema de fondo, pero ese signo azulado que presenta sobre todo en las terminaciones de las manos, los dedos, puede ser pabellón auricular, puede ser los labios, la lengua también se manifiesta. Eh, ya hemos dicho, ya se manifiesta la cantidad de la hemoglobina reducida, la presencia de fragmentos de la hemoglobina mayor a lo normal, como decía, tiene que ser 5, por lo menos, para que se pueda ver esa cianosis. Y su expresión es de color azulado, como lo hemos mencionado también ya en la piel y mucosa. La cianosis puede ser central, vamos a hablar de la central y periférica. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo en la donde dice periférica, las uñas, pues, si comparamos con la uña eh, que lo estamos viendo ahí, es un color medio azulado, ¿no? Mientras que en la primera, con la cual vemos los labios también, que tiene otra coloración. Y la cianosis central, ¿no? Pueden ser, pueden ser por enfermedades pulmonares, cardíacas congénitas o la presencia de hemoglobinas anormales. En lo que es las enfermedades pulmonares, por ejemplo, en las agudas, ¿no? Como decía, puede haber en las neumonías, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, el edema pulmonar. Eso nos puede llevar también a una cianosis de origen central. Y las crónicas tenemos al EPIC, que es la enfermedad intersticial difusa. Dentro de ellas, la más común, tenemos a la fibrosis pulmonar, ¿no? En el EPIC también vamos a tener a la neumoconiosis. La neumoconiosis incluye dos patologías que se va a evaluar también en la segunda parte de su rotación, que son la silicosis y la asbestosis. Y el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye dos patologías solamente, que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Hace más o menos más de 30 años, 40 años, estaba incluido el asma, pero dentro del EPOC salió el asma porque el asma tiene una respuesta favorable a los broncodilatadores, mientras que la bronquitis crónica y el enfisema no. Entonces ellas se quedaron ahí dentro de ese grupo de las enfermedades bronquiales crónicas. En las cardiopatías congénitas, bueno, cuando hay la tetralogía de Fallot, no un tronco único, ya algo que no exista buena circulación. Al no existir esta buena circulación, quiere decir que parte de ello no se va a oxigenar, ¿no? Va así, nuevamente venosa, va a ingresar al sistema circulatorio general, entonces va a haber mayor cantidad
de los derivados de la hemoglobina. Entonces, si ellos pueden sí a presentar cianosis también, ¿no? Y la presencia de hemoglobinas anormales, ¿no? Como por ejemplo la metahemoglobinemia y otras patologías de ellos que nos pueden llevar a hacer una cianosis central. Pero lo que es la cianosis periférica, ¿no? Se consideran pues fallas cardíacas, por ejemplo una estenosis mitral o cualquier patología valvular, ¿no? Y al final va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva y eso va a congestionar al- a los pulmones y al congestionar no va a poder pues el oxígeno ingresar y realizar ese intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, ¿no? Eh, Otro también está el síndrome de Raynaud, en la cual va a consistir una vasoconstricción, pues, de los capilares, de los vasos más finitos, una broncoconstricción y la sangre no va a pasar, y al no pasar, el dedo se va a cambiar de coloraciones. En todo lo que es los estados de shock, los pacientes chocados, existe una vasoconstricción generalizada del paciente, pues entra en cianosis también, y no sé si o por medicamentos también entra en una vasoconstricción, y algunas veces se emplean en forma no apropiada que hacen que ciertas partes de las partes distales puedan eh, producir isquemia en una primera parte, después necrosis del tejido y lógicamente pérdida de esa parte distal del organismo. Eso no sé si ustedes han escuchado en el seguro que, que a veces denuncian de que entró su familiar bien y después de haber estado en UCI, estaba chocado, emplearon medicamentos, este estado de shock duró mucho tiempo, o con los medicamentos que también algunos producen vasoconstricción, el dedo se produjo en forma isquémica, luego se necrosó. ¿Qué quiere decir? Se murió el tejido, por ejemplo, de ese dedo, o el tejido de esa mano se murió y tuvieron que amputarlo y salen pues salen de alta lógicamente sin una mano, sin un pie o sin los dos pies, qué sé yo. Eso suele ocurrir y está descrito, pero cuando ocurre algún familiar, no piensan que puede darse esos casos. Cuando van a la unidad de cuidados intensivos, lógicamente van graves, corren peligro su vida, puede producir esos shock que produzca un vasoespasmo marcado, y a veces es prolongado. Y cuando eso sucede, es igual que una plantita que nosotros le echamos agua en los días que le corresponde o a diario, esa plantita va a crecer bonito. Pero si yo no le echo agua, le echo agua de vez en cuando y a veces no le echo a un tiempo, esa planta se va a marchitar. Cuando se está marchitando, nosotros lo conocemos como está isquémico. Y si la plantita muere, lógicamente ya se necrosó. Y esa plantita ya no va a poder vivir. Igual así puede ocurrir con las partes distales. Por eso hay que tener bastante, bastante precaución en estos casos, sobre todo los que están en cuidados intensivos. Con respecto al dolor torácico, el dolor torácico pues es se define como toda sensación álgica localizada, ¿no? En el tórax va a ser bien difícil que nos duela los dos lados del tórax, al menos que tenga un neumotórax bilateral que sí existe, tenga un derrame pleural bilateral también que existe, ¿no?
o que tenga un tromboembolismo, ya si es bilateral, ya la posibilidad de vida ya disminuye considerablemente. Y la zona que corresponde al dolor torácico es del diafragma en la parte inferior y, y en la base del cuello, ¿no? La base del cuello hasta el diafragma, toda esa zona va a corresponder la parte torácica y donde duele en esa zona vamos a considerar nosotros como dolor torácico. Miren, el 8.4% de los pacientes se dice que acude a la emergencia refiriendo este dolor. Acá también hay que tener bastante cuidado porque muchos pacientes llegan con dolores precordiales que el paciente lo expresa de tal manera que simula a un problema de un infarto o un infarto coronario. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque muchos de ellos solamente son inflamación en la parte del tórax, en la pared torácica del lado izquierdo, en la parte anterior. Entonces, uno presiona, trata de presionar los bordes de la costilla y el paciente muchas veces si refiere dolor a la digitopresión, yo estoy presionando la pared torácica y el paciente refiere un dolor exquisito ahí, eso no va a ser en ningún sitio un infarto, pero de todas maneras, como hay un dolor precordial y la familia piensa que está viniendo por un infarto, uno tiene que sustentarse haciendo un electrocardiograma. Pero al momento de la palpación, si uno lo siente, va a decir este síndrome de Tay, es un dolor a la digitopresión, entonces el médico se queda tranquilo también, ¿no? Porque va a esperar el electrocardiograma, va a esperar su radiografía y lo más probable es que le salga dentro de lo normal y al paciente se le pone su inyectable, un analgésico y se le da para que vaya a casa con vía oral. El dolor también torácico es la segunda causa de consulta en los servicios de emergencia, como le decía, ¿no? El paciente, cuando presenta dolor, algunos, dependiendo de su umbral del dolor, algunos tienen buen umbral del dolor y pueden soportar dolores un poco más fuertes, pero algunos umbral del dolor es muy bajo y con pequeños intensidad del dolor, ellos suelen acudir rápidamente a la emergencia. Por una parte, está bien que vayan porque todos queremos estar tranquilos y bien. Entonces acá los osteomusculares que se ha visto, miren, llegan a un 43%. Un cardíaco, pues eso no hay que descartarlo, como le digo, ¿no? Si yo le hago la digitopresión y el paciente, no es necesario preguntarle si le duele, porque cuando uno hace la digitopresión, el paciente se queja, grita. Pero si no le duele, el paciente no, cuando no le duele, entonces hay que preocuparnos, porque quiere decir que el problema está profundo. Yo no estoy tocando la zona dolorida, porque yo estoy tocando la caja torácica. Miren, acá dice que en Europa, por la causa de dolor, se llegan casi, se hospitalizan un 20%, porque el que menos vienen con dolores exquisitos y como allá los problemas médicos legales están viviendo prácticamente de los médicos, en muchos países, entonces ellos son más precavidos. Lo hospitalizan y comienzan a hacer todos los exámenes respectivos y de ahí le dan de alta, pero ya ingresó como un síndrome doloroso, ¿no? El dolor torácico 20%, mire, y, y de acá hubo pues también del corazón, si sumamos, habían como 25%. Entonces, cierta parte no corresponde al corazón. Y en la parte que corresponde al aparato respiratorio, el pulmón no duele, lo que duele es la pleura parietal. Entonces, nosotros nos va a ser mucho más fácil la característica de este dolor torácico si es tipo pleurítico. Entonces, nos va a ser mucho más fácil para poder identificarlo.
El dolor torácico representa un desafío para el médico profesional, porque tenemos que tener en cuenta no solamente que puede ser el pulmón, puede ser el corazón, ¿no? O puede ser otras cosas de la caja torácica. Pero acá lo que nos va a llevar más a emergencia, nosotros que nos lleva este dolor. Si es pleurítico, tenemos que solucionarlo. Si hay derrame pleural, haremos una toracocentesis y evaluar. Si es una neumotora, atención, tenemos que colocar un dren, un tubo de drenaje dentro de su caja torácica y dejarlo con un tubo para que pueda salir todo el aire, ¿no? Su causa es variada, al igual que su sintomatología. El diagnóstico diferencial se va a extender a los trastornos que afectan todos los órganos del tórax y el abdomen. También por dolores irradiados pueden haber en la zona hepática, ¿no? O también puede haber dolor en la parte del emitórax derecho. Algunas pueden ser leves, algunas pueden ser peligrosas. El 63% son ingresados con la sospecha de etiología. Todos casi van a ser ingresados porque muchos pacientes vienen con problemas precordiales. Como todos saben que en la parte anterior del tórax y en el lado izquierdo un dolor fuerte, piensan que es por problemas del corazón, del infarto. Entonces, llegan a la emergencia y nadie los puede rechazar porque puede ser que sea un infarto. No estamos diciendo todos los que van no son infartos. No, sí, algunos de ellos son infartos, pero tenemos que descartar, ¿no? Si hay cama en hospitalización y todavía hay médico ahí, se les pasa para que lo sigan evaluando. Pero si para confirmar, se le tiene que hacer el electrocardiograma, se tienen que hacer enzimas hepáticas, si han movilizado o no, toda esa cuestión para poder nosotros decir si el paciente se va o se queda. Ahora, eh, eh, nosotros como le digo, a la emergencia llegan con dolor o paciente o con disnea. Los dos son muy aparatosos que llegan a la emergencia, que hay que saber distinguir si este paciente, pues, en realidad es una emergencia o no. Hay muchas estructuras torácicas que generan dolor con la misma localización, ya que pueden estar viniendo casi del mismo segmento espinal, que pueden irrigar a uno o a dos partes a la vez por sus diferentes ramas y pueden ocasionar, y de ahí pueden medio confundir un poco. Por un momento dicen me duele la parte abdominal, después se quejan en la parte torácica, uno dice no, me duele vuelta acá. Son dolores vagos que no dan una precisión adecuada y en ellos para nosotros estar con la tranquilidad respectiva se le piden los exámenes correspondientes para ver si en algunos de ellos hay algo que nos diga que internamente están teniendo algún episodio de emergencia. Por ejemplo, el dolor torácico de origen cardíaco, no, puede ser isquémico o no isquémico. Eso ya lo van a ver lo que es en cardiología. Y el dolor torácico de origen no cardíaco, acá vamos a tener pues la que a nosotros nos va a interesar, el pleuro pulmonar o el pleuro parenquimal. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar duele, ¿no? Un neumotórax duele, una pleuritis, inflamación de la pleura duele, una neumonía duele, ¿no? En una neumonía se dice que también puede haber un dolor pleurítico. Por eso cuando ustedes vean, revisen su historia clínica y diga dolor y las características de un dolor pleurítico, no de frente se vayan y digan de frente un derrame pleural. En una neumonía casi un 50% produce un derrame paraneumónico. Y ese derrame paraneumónico inflama lo que es la pleura parietal. Y la pleura parietal es la que tiene inervación, mientras que la pleura visceral no tiene inervación somática, pues no siente el dolor. Después hay otros tipos de dolores que no son de origen cardíaco, pero tampoco son de origen pulmonar.
Eso ya te va a ver después, pero mire, como le digo, están en problema gastrointestinal, pero ellos pueden producir dolor a nivel torácico, como estamos viendo acá. También osteomuscular, neuropático, puede ser la osteocondritis que está en el osteomuscular o el síndrome de Tietz que está ahí. Esos son prácticamente los que los trae a la emergencia y muchos de ellos se descartan el problema, sobre todo coronario, el problema cardíaco. Porque uno cuando le hace la digitopresión, te va a dar cuenta que en la digitopresión duele. Tú lo sacas, se calma. Vuelta a la presión, le duele. Entonces tú no estás tocando el corazón, no estás tocando nada, sino estás tocando la pared torácica. Dolores neuropáticos también solemos ver ahí en lo que es la pared torácica, que es el herpes zóster, generalmente lo que le trae al paciente, siente un dolor, doctor, siento que me ha hincado, me ha picado, algo así, diferente al dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque eso no se incrementa con la inspiración, sino que por momento viene como hincada, como si algo le picara. Se va a ver, no hay nada, después se va a ver, hay una ronchita, después se va a ver dos, tres ronchitas y después se va a ver y hay vesículas. Y eso corresponde al herpes zóster. Y después que pasa el herpes zóster ya no tiene nada, o le queda alguna cicatriz, después de un mes, 2 meses, 6 meses, nuevamente siente que le duele. Y esa es una neuralgia herpética que le dejó. Pero también hay muchos que vienen con problemas psicógenos. Por ejemplo, los que sufren de depresión, de ansiedad, sienten un pequeño dolor, lo hacen un mundo. Entonces vienen y quieren que lo examinen porque tienen un dolor, ya medio son hipocondríacos inclusive, no, yo tengo esto, tengo lo otro, lo examinan, no tienen nada y ellos quieren que le hagan exámenes, le haces exámenes, ven que no hay nada, ya se van tranquilos, después de haber alterado la emergencia. Por ejemplo, el dolor pleural, ¿no? El dolor pleural producido por irritación de la pleura parietal, como le decía, está ricamente inervada y origina estímulo doloroso cuando se haya afectada por procesos patológicos. Ahí estamos diciendo la neumonía puede producir un derrame pleural, paraneumónico, derrame pleural, el derramismo propio, derrame pleural, la neoplasia, el neumotórax, la telectasia también, ¿no? Y el dolor suele aparecer cuando se compromete la pleura, el dolor puede ser el primer síntoma que aparece, ¿ya? Después, si se va llenando de líquido, esas cosas, ya va a aparecer la disnea. La tos seca al inicio también está presente en un síndrome pleural. Y dependiendo de la etiología, puede haber o no puede haber fiebre. ¿Qué debemos preguntar acerca del dolor? Bueno, primero ustedes saben, ya terminaron su rotación de neurología, ya saben que el dolor no solamente hay que poner el dolor tal y se acabó, sino la característica, se fue, ¿no? ¿Aló? 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 ¿Me Sí, escuchan? sí se ve, doctor. ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve, doctor. No sé qué he hecho, caramba. Un ratito. Ya, ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya, ya estamos ya por... Ya, esto como le decía, las características del dolor tenemos que tenerlo bastante presente porque ahí nos va a ayudar bastante, ¿no? Ustedes ya saben ya eso, la localización, si es local nomás o se va a irradiar, la intensidad, el tipo, la duración.
Si hay síntomas asociados, factores que lo aumentan, factores que lo alivian o factores precipitantes para que este dolor sea o se presente. Por ejemplo, el dolor pleurítico, vamos a poner ejemplo porque hay otros tipos de dolores que le he puesto ahí. Por ejemplo, localización y radiación. Localización en pared torácica unilateral, porque generalmente el derrame pleural es unilateral, en la zona afectada. Ahí va a doler. Intensidad variable, ¿no? Dependiendo cuánto esté inflamado esa pleura parietal. El tipo va a ser punzante, no va a ser opresivo. No va a ser tipo golpe, sino va a ser punzante como hincada. Por eso en los textos, como le digo a los alumnos de la práctica, lo llaman como punta de costado. La duración de horas, días puede durar eso. ¿Cuándo va a dejar de doler? Cuando las pleuras prácticamente se separen totalmente unas con otras. Síntomas asociados en este derrame pleural puede haber disnea y tos, que sería la triada más el dolor torácico, pero puede haber fiebre dependiendo de la etiología. Factores que alivian el dolor: el paciente que tiene su compromiso dolor pleurítico va a tratar de respirar lo más superficialmente posible, ¿no? Y tiene que estar en un decúbito lateral para que el dolor también apacigüe. Y los factores que van a aumentar este dolor van a ser la tos, la respiración profunda. Bueno, eso, dolor musculoesquelético, esofágico, tampoco no lo hace. Los psicógenos, tampoco lo vamos a ver. Y vamos a ver la disfonía brevemente. Acá hay alteraciones características superficiales de las cuerdas vocales y la capacidad vibratoria. Se dice que la vibración de las cuerdas vocales en el hombre es 125 y en la mujer 185 Hz. Acá tenemos parte de la irrigación e inervación. Sobre todo esto hay que verlo para ver si es que en algunas patologías respiratorias pueden comprometer al laringio recurrente, ¿no? Que esto de acá va a producir disfonía cuando hay problemas a nivel del mediastino, cuando hay problemas del diafragma, cuando hay patologías que afectan a ellos y pasa por ahí hasta el nervio que irrigan, que inervan pues la parte superior que tiene que ver de repente con las cuerdas vocales, con la región supraglótica. Entonces va a producir eh, disfonía, ¿no? Bueno, se dice que hay que ver la calidad de voz. Todos tenemos una voz diferente, pero cuando el paciente ya tiene una voz media garraspeada, media sorda, bajo en volumen, entonces nosotros podemos presumir de que esa es una voz alterada, pero siempre hay que preguntar al acompañante que viene con el paciente si su voz del paciente es así o en estos últimos días o en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ha notado un cambio en sus diferentes formas, ¿no? Entonces ellos van a decir, sí, ha notado que su voz no era así antes, ahora ha cambiado, ya no se le escucha, entonces tenemos que tratar de recorrer desde lo que concierne a, a, a la vía aérea superior, pero no olvidemos que por ahí vienen unos nervios que dan unas ramas también en las cuerdas vocales, a la laringe, a la faringe, y sigue descendiendo ese nervio hasta que llega al diafragma y eso hay que verlo, porque si se paraliza cualquiera de ellos, entonces va a tener una correlación clínica importante. Hay que preguntar al paciente que tiene disfonía, si es que es un fumador pesado, es un alcohólico, si ha tenido cirugía, dentro de ello ha habido intubación, si ha tenido algún procedimiento a nivel del quirúrgico a nivel del cuello, por ejemplo en la columna, tórax o glándula tiroides, que por ahí pueden coger al nervio y lo pueden lesionar al recurrente laringio, lo pueden lesionar y eso también puede producir alteraciones en la voz y disfonía. O algunos pueden llevar hasta la afonía, ¿no? Y hay que ver disfonías funcionales, la alteración de la voz sin lesión anatómica de los órganos funcionales. Otras disfonías, por el abuso, dice, vocal, hay que tener cuidado con los oradores, los que gritan,
¿no? Los cantantes, ¿no? Por el mal uso de la voz al hablar con intensidad o tono más alto del que le corresponde también es fuerza y pueden lesionar a las cuerdas vocales, paralizarse una sola cuerda o las dos, dependiendo de ella. Hay una disfonía también psicógena, ¿no? Es la alteración de la voz producida por un trastorno psicológico. Esto del trastorno psicológico está influenciando mucho en muchas patologías. Muchos pacientes ya se vuelven como hipocondríacos, piensan tener alguna lesión, ¿no? Y si presentan ciertas molestias que corresponden a esa patología, ellos están bien enterados en lo que concierne a la enfermedad. Van y cuando van al médico dice, doctor, pero esta enfermedad puede ser así, yo tengo eso, y sacan su libreta, mire, también tengo esto, dice el otro, o sea, son personas ya que psicológicamente no están estables, ellos piensan tener patologías, ¿no? Pero nosotros tenemos que demostrarle que no son así. Tú le pides uno u otro examen y demuestra todo que está normal, y entonces ahí ellos ya crean cierta conformidad con lo que uno le está diciendo. Son problemáticos estos pacientes que tienen problemas psicológicos y les toca a uno, son muy persistentes, son muy exigentes muchas veces y ellos saben inclusive con qué examen ellos pueden definir si tienen o no. Para salir de esto apuro, tú le pides el examen, a veces cuesta, ya depende de ellos, y cuando vienen que es normal, ya se quedan tranquilos prácticamente. Bueno, le he puesto así para que no se vuelvan cianóticos o están durmiendo de repente, para que ya tenemos ya casi efectivos como 50 minutos que corresponde a una clase teórica. Quiero ver si ya llegó Pérez. Sí, Pérez doctor. Sí, doctor. y Montalbán. Montal- Montalbán está con disfonía. ¿Me escuchó? Ya. Hola, doctor. Sí, estoy presente. Sí, te escuché, sí, te ¿Me escuché. escuchan? Sí, Ok, gracias. sí. Este, ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, la delegada se va, no sé cuándo me toque la otra clase, creo que voy a descansar unos días, me pasa la voz, ¿ya? Un día antes, o si de repente algún colega no pueden y van a tener un vacío, me pasan la voz. Ya, doctor. Un favor, doctor, no sé si podría pasarnos las dispositivas, por favor. Ya, te lo voy a pasar a tu WhatsApp, ¿ya? Porque por este sistema no creo que lo pueda. Estoy en Ya, mi doctor, correo gracias. ahorita, ¿ya? Te lo Ya, paso, si no te lo paso hoy día, te lo paso mañana. ya, doctor, está bien. Gracias. Muy bien. Está ahí, Julia. Doctor, buenas tardes, sí, que estoy. Ya quedaste, ya